Buenas tardes, no, ahí ve, apenas. Buenas tardes, estamos empezando la tercera emisión de Canal TI en directo. Hoy estamos hablando del tema de seguridad. Buenas noches, Aquiles. Buenas noches, Fernando. Y, por favor, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Por favor, dinos. Mi nombre es Rodrigo Ibarra, soy show director de InfoSecurity México. Exactamente, y es precisamente de lo que vamos a estar hablando durante esta emisión. Es una exposición y un evento que abordará precisamente el tema de seguridad, pero de eso hablaremos en un ratito. Aquiles, si quieres. Pues bueno, esta semana el tema de que vamos a tratar fundamentalmente es la seguridad, pero como todas las semanas vamos a tener varios tópicos que tratar. Los invitamos a que pues nos escriban aquí a través del chat y podamos comentar. Si ustedes tienen alguna sugerencia, alguna pregunta, alguna inquietud, pues con mucho gusto nosotros estaremos contestando o comentando sus preguntas y sus comentarios. Quisiera empezar, Fer, un poco para que habláramos sobre este evento que se llevó a cabo en Barcelona, en el cual pues todo el mundo enloqueció, ¿verdad? Todas las empresas se dedicaron a presentar decenas y decenas de principalmente de teléfonos celulares, de smartphones, en el cual pues bueno, hablaron de todo, ¿no? Desde smartphones especializados en selfies, de smartphones seguros, de smartphones con muchos sistemas de seguridad para empresarios o ejecutivos, smartphones con diseños muy novedosos. Acabo de leer hace un ratito uno que hizo Huawei junto con Audi, que es un smartphone que va a permitir que al llevarlo en el automóvil pueda comunicarse con los otros vehículos y poder intercambiar información de todo tipo, ¿no? Desde señales de tránsito, peatones, un choque o un accidente, un frenado intempestivo. Y pues la verdad es que muy sorprendido por todo esto, ¿no? El rollo del foro de movilidad que se exactamente, y no solo teléfonos. Bueno, la parte más interesante de todos los teléfonos fue la revolución 5G de la que tanto han estado hablando últimamente. Esto es 5G es la red obviamente de telefonía celular que se aprovecha para mejorar las comunicaciones y que promete tener un ancho de banda mucho mayor, una flexibilidad mayor y un alcance más grande para precisamente lograr soluciones de movilidad en lugares donde no hay conexión sencilla de teléfonos, que les permita intercambiar más fácilmente comunicaciones, documentos, videos, audios, etcétera, sin tener que estar conectados a una red Wi-Fi o a una red cableada, sino directamente por el teléfono. Y ese es uno de los temas más innovadores, digamos, porque no solo cambia la forma en que Internet es visto, sino porque podría acercar la tecnología a muchísimas empresas que o no quieren gastar en doble red o no pueden acceder a redes normales de comunicaciones para tener Internet, sino que podrían hacerlo a través de satélites o a través de tecnología celular, que actualmente se puede hacer, pero es carísimo. Entonces, digamos que esta nueva tecnología permitiría que tuvieran esa accesibilidad a precios mucho más accesibles. Entonces, eso de la parte de los celulares es interesante y es atractivo. Ya veremos cómo funciona, porque apenas es la propuesta. Acaba de ser la exposición a finales del mes pasado, o sea, ayer. Y apenas veremos realmente cuál es la aplicación real de todas estas propuestas que estuvieron haciendo. Pero además de los teléfonos, estuvieron presentando una gran cantidad de computadoras, también de muchas compañías que no te esperabas que presentaran computadoras, como Alcatel o como algunas otras empresas que normalmente no hacen computadoras. También como empresas como HP o Dell o Samsung o Panasonic, que han estado haciendo muchas propuestas muy buenas precisamente en este evento, y donde aprovechan la nueva generación de procesadores que han estado surgiendo y que también tienen que ver con mejoras en la tecnología inalámbrica y mejoras o complemento en tecnología 5G. Así es, Fer, y bueno, solo quería hacer un comentario adicional. También se presentó y se empezaron a mostrar ya dispositivos que van a estar capacitados para correr en la nueva tecnología 5G.
Así ya es. incluso ya se hicieron pruebas y todo y mostraron ahí qué es lo que se puede esperar de todo esto, ¿no? Así es, y son productos muy versátiles que no solamente funcionan como tablets o como notebooks, sino que además ya tienen adaptaciones especializadas para jugar papeles en servicios, para jugar mejores papeles en restaurantes o en algún otro tipo de verticales, que antes se tenía que adaptar las computadoras tradicionales, las normales, a estos servicios. Ahora ya están adaptándose desde su nacimiento a esos usos, digamos. Entonces eso es interesante. Algo que presentó, por ejemplo, muy particularmente Hewlett Packard, es una computadora que trae su arnés para agarrarla con la mano y la puedas, ya no tengas que andar haciendo malabares o equilibrios con tu notebook o con tu tablet, sino que ya la puedes agarrar como si fuera una libreta y ahí trabajar en las aplicaciones que trae. Sí, está bastante interesante. Además, el diseño está muy bonito. Yo Sí. la vi y dije, yo quiero una de esas. Exactamente, y trabajan sobre, ya no tienen sistemas operativos propietarios como otras tablets, sino que trabajan sobre Windows 10. Entonces digamos que eso las hace todavía más flexibles para las aplicaciones tradicionales que ya se usan en esos ambientes de restaurantes o de hotelería o de salud. Entonces digamos que tienen mucha más apertura y muchas más aplicaciones. Y ya entrando un poco en el tema central de este programa, alrededor de todo esto hubo empresas como ESED, como Kaspersky, que presentaron también estudios que se han estado haciendo durante el año pasado en relación a la seguridad, ¿no? Y se hizo mucho énfasis precisamente en esta cuestión que es muy importante, no podemos dejarla de lado, porque la seguridad ya no es una cuestión estrictamente de las empresas, sino que afecta desde el usuario final, es más, desde el adolescente que utiliza el smartphone para estar comunicándose a través del WhatsApp o alguna aplicación de este tipo, hasta las grandes corporaciones, ¿no? Se hizo un énfasis muy fuerte en el ransomware, esta cuestión del secuestro de la información. Ahorita aquí nos vas a poder comentar un poco de todo esto, y que pues tratando de generar conciencia en el consumidor, ¿no? Exacto. Decíamos la vez pasada de las cifras que decían algunos fabricantes como McAfee, bueno, Intel Security o Kaspersky, de que en México hay una falta, y aquí si quieres podemos empezar ya a comentar un poco de todo este asunto, hay una falta de cultura de seguridad, ¿no? Es el porcentaje de empresas y de personas que se preocupan activamente por mantener la seguridad de sus dispositivos y de su información. En realidad hay casos en los que no llegan ni siquiera al 50%, y eso es grave. Sí, bueno, realmente yo creo que uno de los problemas principales es sí una falta de conciencia, tanto de las empresas, pero obviamente de los miembros de las empresas, que obviamente son personas, ¿no? Y la seguridad empieza en el momento en el que tú tienes un dispositivo móvil, en el momento en el que tú manejas información, porque realmente el meollo de todo el problema está en la forma en la que nosotros manejamos la información, ¿no? Desde en 2009, por ejemplo, en México se emitió la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, y desde ese momento se empezó a crear un esquema realmente en México para proteger la información de las personas, ¿no? El hecho, como dices, de tener una cuenta de Facebook, o que las empresas entren ya en línea, vamos a decir, no solamente tienen una presencia en redes sociales, sino el hecho de que ya estén conectadas a Internet, les den acceso a sus empleados a Internet. Debe haber y comenzar una conciencia de la importancia que tiene el estar bien capacitado en cómo puedes manejar la información que tienes, tanto de tu empresa como la propia que tú creas, hasta el hecho de que tienes que entender que conectar un teléfono celular, ahora que hablamos de teléfonos celulares, a una red de una empresa, abre una ventana realmente de riesgo para que haya desde robo de información, un secuestro de información, o inclusive el que haya ataques directos, lo que le llaman ahora denegación de servicio, DOS, por ejemplo, que tú abras específicamente a través de portales o con un correo electrónico, precisamente esa ventana que entren, vamos a decir, los ahora llamados ciberdelincuentes también. Exactamente. Empecemos un poco desde el principio. Háblanos un poco de... Ya llegó nuestro otro invitado. Sí. Entonces, si quieres, yo voy a hacer los anuncios parroquiales, ¿te parece? Ok, me parece bien. Y anuncios parroquiales. Primero que nada, quisiera mandarle un
Un saludo a nuestra querida amiga Nora Kleinburg. Hola Nora. ¿Cómo estás? Te mandamos un abrazo. A Juan Carlos Luqui, que nos escucha desde Argentina. Y a Julia Hernández, que también se unió aquí a la transmisión. Y queremos invitarlos a que si usted escucha nuestro y se dedica a la venta o al ofrecimiento de bienes y servicios informáticos, pues nos siga a través de nuestra página de Canales TI. Si usted no es vendedor de bienes y servicios informáticos, tenemos varias páginas que pueden ser útiles. Tenemos una página dedicada a la pyme que se llama BizDig o Business Digital. Aquí en Facebook también es B de burro, IZDIG. Y ahí estamos publicando información sensible tanto para usuarios finales como para los usuarios empresariales. También tenemos una página que se llama Internet en México, que es dirigida solo a temas que tienen que ver directamente con la red de redes. Y por ahí también estamos colaborando con una publicación donde sí ya va dirigido fundamentalmente al usuario final joven, que es Posten.mx, que es una página donde le damos información más a los chavos, más de cosas que les encantan, ¿no? Fundamentalmente de equipos, de novedades, de videojuegos y cosas de este tipo que pueden ser interesantes. Entonces, tenemos varias plataformas, tenemos varias ventanas por donde podemos comunicarnos, y en todas ellas pues estamos abiertos a sus comentarios, a sus sugerencias, y pues nosotros encantados de poder servirle de la mejor manera posible. Y bueno, yo me voy a mover un poquito porque Fer va a platicar con nuestros invitados, y yo me voy a dedicar a estar con ustedes a través del chat por lo que quieran comentar. Incluso si quieren burlarse de mí por lo que pasó ayer en la noche en el estadio de Seúl, intenten. Adelante. Ok. José Luis, si quieres pasar, por favor. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Bien, gracias. Hola. José Luis, ¿Cómo estás? José Luis, háblanos un poco. Preséntate, quién eres, qué es lo que haces. Buenas noches, mi nombre es José Luis Sánchez, soy director comercial en Data Warden y somos una empresa especializada en seguridad de la información y protección de datos. Muy bien. Bueno, estamos empezando a platicar de InfoSecurity. Muy bien. Si quieres empezamos a hablar del evento. ¿Cuándo se va a realizar el evento? ¿En dónde va a ser? ¿Para quién está dirigido? ¿Quiénes deberían asistir? Ok, bueno, InfoSecurity México es un evento que se va a realizar del 25 al 27 de abril en Centro City Banamex. Está enfocado a, como lo hemos estado empezando a hablar, a seguridad de la información. Lo que nosotros nos enfocamos es atraer a los principales jugadores de la escena, vamos a decir, de ciberseguridad, a empresas que proveen servicios especializados en ciberseguridad, tener una exhibición y además tener un programa educativo específicamente enfocado a que las empresas, comiencen a tener esa conciencia que hablábamos de integrar la ciberseguridad como parte de su estrategia corporativa, es decir, que dentro de la planeación que tienen en cuanto a cómo llevan su negocio, no solamente piensen en la ciberseguridad como parte de TI, sino como un elemento fundamental realmente para proteger su información. Esto lo hacemos a través de un programa de conferencias que se llama InfoSecurity Summit, que específicamente va a tener 16 conferencias magnas, que traemos speakers tanto nacionales como internacionales. Hoy, por ejemplo, tuve una plática con uno de ellos, que es Eric O'Neill, es un ex agente del FBI, que fue uno de los que comenzaron precisamente en esta parte de contraespionaje enfocado a ciberseguridad. Tenemos también a personajes, por ejemplo, a uno de los speakers que se apellida Sandani, que está enfocado a ser parte de las fuerzas especiales de Israel en la parte de ciberseguridad. Tenemos speakers nacionales también que van a hablar sobre las tendencias, hacia dónde van los problemas que se enfocan a la ciberseguridad. Hablamos del ransomware, por ejemplo, que es uno de los principales problemas o riesgos que se tienen en la parte de ciberseguridad, pero ahora cómo va a evolucionar, a que ya se puede implantar desde mucho antes ese tipo de amenazas y multiplicarse internamente.
Además de InfoSecurity Summit, tenemos InfoSecurity Coffee, que son pláticas y networking enfocado a usuarios finales, a directores de empresas, a directores de finanzas, por ejemplo, que aunque parecería que está un poco fuera de lo que estamos hablando, tienen mucho que ver porque ellos manejan mucha información confidencial. Y realmente lo que más se pierde cuando atacan es dinero, ¿no? Exactamente. Y a través de estas pláticas, junto con un área que tenemos que se llama Smart Defense Arena, que son pláticas más técnicas, lo que queremos hacer es que la gente adquiera conciencia de la importancia que tiene realmente la seguridad de la información, los riesgos, como bien mencionas, que es una pérdida financiera exorbitante, que aunque parecería que no pasa en México, créanme, pasa y pasa mucho. Además de esto, otro problema que tenemos específicamente es obviamente el robo de información y el daño que tienen las empresas al obviamente tener este robo de información, que los clientes se den cuenta y obviamente pierden mucha confianza del consumidor final. Entonces tenemos una serie de actividades que van enfocadas al usuario final corporativo, al usuario final de pequeñas empresas, y me gustaría hacer recalcar mucho en esto de pequeñas empresas, porque muchas veces las empresas medianas o pequeñas creen que no pueden ser víctimas del cibercrimen, porque pues son pequeñas, tienen una operación a lo mejor que no es muy notoria. Créanme, en Estados Unidos, por ejemplo, ya hablábamos con Eric O'Neill, los principales, vamos a decir, targets de este tipo de criminales son las pequeñas y las medianas empresas. Y de hecho son las que más tienen pérdidas, las que se pueden ver más afectadas porque son las que están en crecimiento. Las famosas startups, por ejemplo, son las que a veces sufren más este tipo de problemas y que a veces realmente no lo consideran tanto como un riesgo. Ahorita en Latinoamérica se considera el tercer riesgo que pone como tal una amenaza a las empresas, es decir, tomando en cuenta también de evaluaciones, etcétera, afecta directamente la ciberseguridad, lo considera como el tercer riesgo. Entonces realmente es un tema muy importante que nosotros en InfoSecurity México lo vamos a estar tocando. Como digo, es realmente para usuarios finales, para gente que esté interesada en realizar negocios con marcas que traemos desde fuera de México también. Y obviamente el que acudan con expertos, por ejemplo, como Data Warden, que está enfocado a dar ese tipo de soluciones, a analizar los problemas que las empresas tienen y ayudarles a que puedan implementar soluciones en forma específica y que obviamente puedan reducir el riesgo que pueden tener ante ciberamenazas. Perfecto. Y pues, si quieres hablarnos un poco de Data Warden. Sí, claro. Bueno, somos una empresa mexicana, 100% mexicana, una empresa joven y completamente enfocada a ayudar a las empresas con un nivel de criticidad en la operación importante, y sobre todo que cuenten pues con este tipo de vulnerabilidades, ¿no? Okay. Que tengan información que puede ser vulnerada, puede ser expuesta, puede ser extraída, que puedan quedar fuera de línea o fuera de producción. Esto es un impacto sumamente importante para varias empresas. Y como bien comentaba Rodrigo, ya no solo son los corporativos, ¿no? Ya son también las pymes, los consumidores finales, los usuarios domésticos. En fin, nuestra misión en Data Warden es elevar el nivel de madurez de la seguridad de la información y del cuidado que todos tenemos de los datos sensibles, ¿no? Perfecto. Particularmente nosotros trabajamos con empresas, somos una empresa que trabaja con empresas, no vamos tanto directo al consumidor final, pero al final mucho de nuestra tarea es crear esta conciencia, elevar el nivel de madurez de la seguridad y que todos estemos hablando de este tema, que es una tarea que tenemos en conjunto y que es una misión que nos hemos hecho desde el año pasado, que empezamos a trabajar en este proyecto para poder elevar nuestros estándares de seguridad de la información en México, ¿no? Exactamente. Bueno, pues me parece perfecto porque estaba viendo a los analistas y a los mayoristas de tecnología y ambos me han dicho que el mercado de seguridad ha sido uno de los mercados que ha llevado el crecimiento de la industria durante el año pasado y que se espera que también lo lleve este año. Así es que es el momento para que muchas empresas se acerquen y para que, digamos, de las empresas también que venden tecnología a los usuarios, para que conozcan las opciones y para que conozcan los lugares donde hay oportunidad de negocio y cómo se implementa. Porque hablar de seguridad en general es un tema inacabable, así es que si se puede separar en partes en la exposición estaría muchísimo mejor y mucho más fácil de digerir.
Sí, así es. De hecho, bueno, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es tanto las conferencias como los elementos del programa educativo, inclusive la exhibición, lo que tratamos de hacer es que haya específicamente enfoques a, por ejemplo, a la seguridad en cloud. Tenemos un foro de ciberseguridad nacional, por ejemplo, o la seguridad en el análisis de datos. Entonces, como dices, es muy importante que haya esa segmentación, que entiendan las posibilidades de negocio que existe. Obviamente, sí, una de las industrias que más está creciendo a nivel global es precisamente la parte de ciberseguridad. Y algo que hemos platicado mucho es que se tiene que ver como lo que pasa en la seguridad física también, ¿no? No es solamente una seguridad perimetral, sino debe ser una seguridad desde el usuario final que está utilizando la tecnología, cómo se está analizando el tránsito, debe ser una seguridad que se prevea, así que nos adelantemos a los cibercriminales, que utilicemos lo mismo que ellos utilizan, que es la ingeniería social, por ejemplo, en esta parte, para realmente encontrar soluciones específicas y poder mitigar esos riesgos. Exactamente. ¿Quieres agregar? De hecho, bueno, mucho tiempo la seguridad se vio como un punto a cumplir dentro de las empresas, ¿no? Como una casilla dentro de la lista de cumplimiento, pero el negocio y las áreas, inclusive financieras en las empresas, se están dando cuenta que la seguridad desde las bases es un impulsor de las mismas iniciativas de negocio. Todos en nuestro afán de hacer una mejor experiencia al usuario, un camino a la digitalización de los servicios, estamos adoptando aplicaciones, servicios en línea, estamos usando mucho la tecnología para llevar nuestro servicio a los usuarios finales. Entonces, en este camino no concebimos nosotros, no podemos ver ese servicio que llega a los usuarios sin una capa de seguridad, porque lo que está en riesgo ya es la cuenta, los datos, la información sensible de nuestros usuarios finales, ¿no? Exactamente. Entonces, eso ya, lo importante es que ya las empresas en México están tomando conciencia de esto, ya se está trabajando mucho en materia de seguridad, y esto nos ayuda a nosotros también a poder hacer iniciativas mucho más robustas y más completas a largo plazo. Exactamente. Bueno, ahorita que hablas de eso, exactamente, más que una capa de seguridad, anteriormente se veía como el gasto a fuerza que tiene que hacerse en algo que es seguridad. Y darle una manita de gato a los programas o a los proyectos para que dijeran, cumple con la seguridad. Pero realmente eso es algo que este tipo de eventos tiene que ayudar a superar, a realmente hacer una cultura informática que tenga sus bases. O sea, ya no se puede, hablando con otras personas en Cisco o en otras empresas, digamos que son empresas de infraestructura de redes, infraestructura de otro tipo de proyectos, todos me han dicho, cualquier proyecto que ahora se quiera hacer en adelante, que involucre nube, que involucre Internet de las cosas, que involucre trabajo a distancia, movilidad, etcétera, todo tiene que tener cimientos en seguridad, porque si no va a ser vulnerable a cualquier ataque. Y esto es muy sencillo porque realmente, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, leía que del 90% de los ataques que existen en las empresas, el 80% de ellos están provocados por los mismos empleados que trabajan en las empresas. No tiene que ver con falla tecnológica, no tiene que ver con brecha dentro de los sistemas, sino que el empleado va y le da clic justo donde no debe darle clic. Y entonces ahí empieza la vulnerabilidad y el robo de datos. Entonces digamos que cuando se cambie este discurso del gasto necesario a la prevención real, entonces ya cambiará realmente el modo de ver los proyectos de tecnología y la seguridad. Claro, correcto. Inclusive nuestra tarea, aunque nosotros llevemos la mejor tecnología a nuestros clientes, y esto es algo que en lo que coincidimos, tanto Reed como Reed Exhibitions como Data Warden, es que aunque lleven la mejor tecnología perfectamente implementada, así es, y con un despliegue quirúrgico impecable, exactamente, impecable, no va a funcionar si no hacemos que el usuario también asuma su parte en el compromiso de cuidar la información, ¿no? Exacto. En qué correos sí puedo abrir, qué correos no puedo abrir, qué ligas sí puedo ingresar, qué archivos, si no conozco un archivo, para que lo abro, si me encuentro una USB no tengo por qué conectarla. Exactamente. Entonces este tipo de comportamientos pues van acortando la brecha que
pues definitivamente va a ser un camino largo, ¿no? Siempre va a haber gente que se quiera beneficiar o obtener ganancias a través de la información de ajenos. Pero vamos a cortar la brecha entre mejor tengamos un mejor comportamiento de los usuarios y llevemos una mejor tecnología a nuestros clientes. Sí, exactamente. Realmente yo creo que es como les había comentado, es la planeación corporativa, la planeación empresarial debe ser enfocada no solamente a qué infraestructura voy a poner o cuánto voy a invertir, sino también a cómo voy a capacitar a mi personal, ¿no? A la profesionalización que debe existir. Trabajamos también con organizaciones como ISACA, IC Square, IC Consul, que lo que hacen es profesionalizar realmente a esas personas, ¿no? Hablábamos también cuanto a por ejemplo al recurso humano. Realmente algo que en México hace falta y realmente en todo el mundo está haciendo falta es precisamente profesionales enfocados a ciberseguridad, porque existen personas que migran de áreas de TI a seguridad, por ejemplo, que es como un path normal, pero existe realmente una necesidad importante de la profesionalización de estos perfiles y además que se permea toda la organización, ¿no? Los líderes como un director de TI, un CIO, un CISO deben de realmente permear y ser líderes de que es muy importante la seguridad en la parte de capacitación. Es el transmitir ese mensaje específicamente a la organización y decirles, hey, la información que estás utilizando no le das clic no porque yo te diga que no te da clic o porque yo cree perfiles de administrador y perfiles de usuario, porque a veces eso pasa mucho, ¿no? Te limito el Facebook no porque no quiera que entres a Facebook, sino porque el entrar a ese tipo de páginas hay ahora inclusive ya amenazas en las mismas redes sociales que te llevan a otras ligas, te piden información. Entonces es una cultura realmente de hacerles entender por qué no y por qué sí deben hacer las cosas, lejos de bloquearlo. Creo que ese ha sido realmente el error en la parte de TI, el bloquear solamente a usuarios en lugar de concientizar a las personas de por qué no o por qué no hacerlo. No es complejo, pero realmente es un elemento importante en esta parte. También estaba viendo el otro día un ejemplo que nos ponían de la mejor red, el mejor dispositivo de seguridad, bueno, los mejores dispositivos, etcétera. Pero el director de la empresa siempre dice, mi computadora debe estar abierta a todo lo que yo quiera entrar. Dice, sí, ese es el principal punto de entrada de todos los virus y de todos los malwares. Sí, dale. Inclusive hay algo simpático, ¿no? También yo he visto un meme que dice, está el firewall, está todo un equipo jugando y del otro lado, Dave. Y es un tipo que no tiene ni idea y dice, solo doy clic. Realmente ese es el riesgo, ¿no? Como dices, o sea, puedes tener, como dice José Luis, la mejor infraestructura, la inversión más grande, pero si tú no capacitas a las personas, y capacitar no es meterlas a un salón y decirles, sino es algo que realmente les da un golpe y decirles, es por esto, y realmente ese es el punto esencial de la comunicación y la capacitación, hacerle entender a la gente por qué sí, por qué no. Exactamente. Bueno, regresando al evento, ¿qué esperan? ¿Cuánta gente esperan que asista? ¿Y cuáles resultados esperarían tener que fueran satisfactorios para ustedes? Mira, nosotros estamos esperando este año como visitantes generales del evento a 1,000 personas. Lo que hacemos es segmentar específicamente qué tipo de perfiles están más interesados. Tenemos un cupo de 350 personas diarias, un poco más, vamos a decir, para aumentarlo, a las conferencias. Normalmente, además de esto, tenemos eventos también con nuestros partners. Tenemos certificaciones de ISACA, certificaciones de IC Square, tenemos certificaciones con IC Consul y además también tenemos lo que les había comentado, los InfoSecurity Coffees, Smart Defense Arena, donde por ejemplo Data Guardian específicamente está participando también como expositores en este tema. Igual, a través de algunos partners que tenemos de registro como Eventbrite, por ejemplo, se pueden ustedes buscar ahí nuestros eventos, a Data Guardian o otras marcas en específico, donde ellos hablan específicamente de los riesgos que se pueden tener, las ventajas o desventajas, por ejemplo, de tener cierta implementación o inclusive las soluciones, que realmente debe ser muy ad hoc a lo que las empresas requieran, al momentum que tienen en ese espacio de tiempo de la infraestructura que tienen y cómo pueden ir aumentando la seguridad de su empresa, ¿no? No solamente voy a invertir mucho dinero en ese momento y pum, ahí estás, cuando no tienes capacitación, ¿no? Entonces, esos son los temas que nos interesan mucho. Muy bien. Entonces, digamos, esperemos que la gente asista, la gente correcta, asista a eventos como este, realmente, gente que quiera aprender, que quiera saber del momento, el punto en donde se tiene que actuar en cuanto a seguridad y hasta qué punto es benéfico para ellos
respecto a negocio, no solamente respecto a pérdidas de tiempo, pérdidas de horas laborales, etcétera, sino realmente pérdida de dinero y de información y de clientes, claro, que es algo importante. Es productividad, realmente, como dijo, la seguridad es productividad también. Exacto. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Gracias, esperamos verlos por allá. Claro que sí, ahí vamos a estar. Por cierto, ahí vamos a estar, porque nosotros somos uno de los medios que está difundiendo mucho más el evento y soportando la asistencia de gente, que esperemos que sea bastante buena. Vamos a tener un pequeño pre-presentación del tomo 5 de la historia de la computación, la era de Internet precisamente, que es del año 2000 a 2010. Ahí vamos a tener una pequeña conferencia donde vamos a hablar de la evolución de la comunicación en Internet y la seguridad o los retos para la seguridad que precisamente Internet significó en las empresas. Entonces, ahí vamos a estar. Perfecto. Viéndonos. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. muchas gracias. Sí. Bueno, y ahora que estamos hablando del tomo 5 de la historia de la computación, quiero avisarles que ya está en producción, que el libro va a estar en formato digital únicamente y que vamos a estarlo presentando, esperamos en julio aproximadamente, ya en una primera edición terminada en digital, pero durante todo este tiempo previo vamos a hablarles cada vez un poco más de los avances, de los temas que vamos a estar tocando y de la forma en que vamos liberando los datos que va a tener la historia de la computación y el formato digital. Así es, de hecho la plática va a ser el día 26 de abril a las 9 de la mañana en el Centro Banamex y pues bueno, aprovechen para darle una vuelta por la exposición, participar en las conferencias. Creo que son cosas muy importantes. No siempre se tiene la oportunidad de poder contar con gente pues que trae la experiencia del FBI o que trae la experiencia de organizaciones de seguridad israelíes que en términos de espionaje y de grupos de estos de inteligencia son los mejores del mundo. Así es. Y que son reconocidos mundialmente además de la experiencia eso que tienen los israelíes en precisamente el trabajo en redes y en software. Es importante porque mucho del software de búsqueda, de localización, de todo este tipo de cosas que, bueno, los espías suelen hacer, viene precisamente de Israel. Entonces, así digamos es. que eso ya es algo importante. Sí, digo, poder participar en un evento de este tipo, la verdad que sí vale la pena verlo y vale la pena participar, ¿no? Porque, como decíamos hace un momento, la seguridad no solo afecta a las empresas, nos afecta a todos nosotros, ¿no? Y pues bueno, otra vez les reitero, es el miércoles 26 de abril a las 9 de la mañana, vamos a tener ahí una mesa de pre-presentación del tomo 5 de la historia de la computación. Vamos a hablar un poco sobre lo que trae el texto de este volumen y vamos a hacer énfasis, pues aprovechando el ambiente, pues vamos a hablar precisamente de Internet y de la cuestión que en aquel momento la seguridad, pues todavía había mucho de esta cultura del antivirus, ¿no? O sea, todo era antivirus y de ahí no pasaba. Y cómo esto fue gestando todo un mercado y un ambiente en el cual pues ahora es realmente muy sofisticado, muy complejo y que pues no necesariamente tienen que ser los países orientales o de Europa Oriental los que generan los virus o los ataques. Bueno, prácticamente ya no son virus, ya prácticamente son ataques muy precisos y muy concretos hacia la información. Exactamente. Y bueno, cabe decir que durante esa década, finales de los 90s y principios de los 2000s, pues básicamente la gente y la industria se lanzó como el borras a adoptar Internet y se fue aprendiendo sobre la marcha de los errores. Sí es cierto que el primer coco fueron los virus y que los usuarios fueron quienes más esparcieron los virus de forma inadvertida, abriendo correos, pero esto sigue ocurriendo. La cosa es que después se dieron cuenta de que la vulnerabilidad también no solo estaba en los virus, sino estaba en la red misma, en los puntos de acceso, en las telecomunicaciones, en los programas mismos que pueden ser válidos, pero que tenían brechas de seguridad.
Entonces digamos que de ahí se fue uno dando cuenta todas las opciones y todos los caminos que se podían recorrer para atacar una empresa, y bueno, los ataques no han hecho más que sofisticándose para llegar a cada vez más personas y a obtener cada vez más dinero. Así es. Bueno, quisiera mandarles un saludo a Marcelino Márquez, a Ángel Sánchez, a nuestro querido amigo el Doc, a Pedro León. Pedro, hace muchos años que no sabía de ti, a ver si podemos luego platicar, a ver qué andas haciendo por ahí, ¿no? Para ver qué podemos armar. A Adrián, a Antar, a Sergio Gasca. Sergio, igual, te mandamos un abrazo enorme. Y bueno, pasando a otro tema, Fer, hoy AMD fue su gran día, ¿no? Así lanzaron Ryzen 7, que es su plataforma gráfica y de procesamiento, que están presentando para revolucionar no solamente la forma de trabajo en el escritorio, sino la forma de trabajo y juego en muchísimas áreas. Realmente esta presentación, debemos entrevistar a alguien de AMD para que nos hable de los alcances de esta presentación, Aquiles, porque realmente ellos han cambiado desde que integraron su CPU con el GPU, han revolucionado la forma en que se aborda el procesamiento y el cómputo gráfico. Entonces digamos que tenemos que hablar con ellos para que nos digan realmente cuál es el alcance de toda su presentación y cuál es la novedad que está aportando. Pero de entrada podemos decir que es una propuesta muy completa, muy diferente, que llevará a los juegos y al cómputo a otro nivel. Aquiles. Sí, me voy a hacer un lado porque tenemos una pregunta que sí quisiera que alguno de nuestros invitados pudiera contestar. Te voy a pasar ahorita el mensaje. Tiene que ver con las cuestiones legales y las cuestiones que tienen que ver con la justicia, ¿no? Qué hacer o cómo reaccionar ante ciertas ¿cómo se llaman? Crímenes, ¿no? Porque finalmente en el crimen cibernético pues también incluso no solo es un robo de identidad o un robo de información, a veces hay robos de dinero, ¿no? La pregunta dice, ¿qué pasa con las cuestiones legales en el área de delitos que están tipificados? Aquí en Procuración de Justicia ya están los peritos en delitos cibernéticos, es cierto, la Policía Cibernética, y le voy a pedir a unos de los invitados que comente. Voy a hacer un lado. ¿Quién, Rodrigo? Sí, los dos. ¿Los dos? Ah, perfecto. Pasen con nosotros. Bueno, esto es algo del que es preocupante, pero que se habla poco realmente. Las implicaciones judiciales que pueden tener este tipo de ataques, cómo se deben abordar, cómo se denuncian o cómo se manejan las cuestiones legales de un ataque cibernético. ¿Hay forma? Bueno, hay forma, es todo un procedimiento, hay un procedimiento y ciertos elementos que se tienen que mostrar ante la autoridad competente. Hay ciertos peritos también que van a evaluar este tipo de actos, y realmente lo que nosotros, cuando hay un evento, lo que nosotros recomendamos a un cliente es antes no tocar nada aún, no remediar, no hacer ningún tipo de... Como en cualquier crimen. Exactamente. No mover nada. Y levantar un proceso de forencia. El proceso de forencia va a levantar todas las pruebas que la autoridad va a solicitar o la autoridad necesita para poder evaluar el evento de seguridad o el evento de extracción de información o lo que haya sido, para poder entonces dar un perito especializado, dar los comentarios y seguir todo el proceso legal que haya lugar. Pero sí hay una parte que lo persigue, si hay una responsabilidad judicial. Okay. Falta camino por andar, y sí se está trabajando en materia legal para poder desarrollar estos castigos y cómo perseguirlos, sobre todo. Pero lo importante es que la gente sepa que el proceso de forencia es súper importante.
al momento de tener un evento de seguridad. Y a partir de ahí ya se... Eso significa que cuando hay un evento, en la computadora hay una huella, ¿no? O una serie de huellas que deja el criminal y que no deben de tocarse porque ahí es donde se empieza a rastrear el origen del rollo, ¿no? Así es, IPs, comunicación, la reconstrucción de la comunicación, de paquetes, qué paquetes fueron extraídos o qué paquete, el tráfico el tráfico que donde estuvo ese paquete que fue extraído, o todas estas pruebas son muy importantes para el proceso de forencia. Entonces, si son alteradas o son truncadas o cualquier proceso que se haga con un evento de este tipo, pues afecta mucho también el proceso legal que posteriormente vendrá. Okay. ¿Quién hace el análisis forense? Quiero decir, ¿se contrata privado o hay instancias públicas que lo hacen ya? Hay empresas especializadas en forense, y realmente es lo que nosotros más recomendamos, ¿no? Una empresa especializada en análisis de forencia. Son tareas, son certificaciones, son personas muy especializadas que hacen específicamente esta labor, ¿no? Ya no hacen a lo mejor remediación o no hacen otro tipo de labores, pero sí es una tarea donde, por ejemplo, nosotros preferimos no entrar. Nosotros estamos del otro lado de la prevención y de la remediación, pero a la hora de tener un evento hay gente especializada para estas tareas. Ok, ¿y alguna de estas personas estará presente en la exhibición? Sí, bueno, de hecho nosotros invitamos a gente que se dedica a IT Forensics específicamente también. Hay gente que está específicamente enfocada a probar precisamente los sistemas que le llaman ethical hackers o hacker éticos. Así es. Dentro de las actividades que tenemos de hecho una certificación enfocada a ethical hacking y a los analistas que hacen este tipo de procesos. Porque como bien lo dice José Luis, es un área en específico. Realmente existe una criminalística digital, vamos a decir, enfocada. Hay inclusive ya hay una dependencia ya enfocada, que la Policía Cibernética, que depende del Centro Nacional de Seguridad, por ejemplo, sí, que realmente están enfocados en estas tareas. Y claro, existen tanto como visitantes, como gente que va a impartir dentro de InfoSecurity México este tipo de certificaciones. Pero como dice, o sea, realmente ya hay un gran camino que se ha trabajado. Creo que desde mi punto de vista el área de oportunidad que tenemos todavía es la colaboración internacional, porque a diferencia de un crimen físico, vamos a decir, aquí el problema que se tiene es que no necesariamente el actor principal está en México. Puede ser alguien que triangula en China, triangula otro en Francia, hace un espejo en Brasil y cae en México. Exacto. Entonces realmente eso es precisamente lo que se dedican a hacer ellos, a traquear esta huella. Pero obviamente todo eso se puede empezar precisamente a mitigar con la prevención, ¿no? La prevención es esencial tanto en el mundo físico como en el mundo virtual, pero este tipo de profesionales sí tienen una injerencia y una especialización realmente para el traqueo y el entendimiento de cómo se realizó, antes de cómo lo voy a parar ahorita tu daño, ¿no? A veces, como en el crimen físico, es mejor dejarlo que continúe para entender cómo se comporta, saber de dónde viene y tomar acciones. Exactamente. Y que hacen falta ese tipo de especialistas, ¿no? Digo, yo conozco unos 3 en el país, pero no conozco muchísimos más. Sí. Y aparte es una zona que está todavía muy gris, porque a todos los hackers se les ve mal, a pesar de que sean hackers de sombrero blanco, que realmente estén haciéndolo para ayudarles a las empresas a ver sus vulnerabilidades. No todo el mundo los ve bien, entonces digamos que hay que trabajar todavía un poco más en este asunto de los hackers éticos o hackers de sombrero blanco, que son los que ayudarían y mejorarán la postura de la seguridad en este tipo de, ¿cómo se llamaría?, de guía hacia las empresas, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Otra vez? Quédense por acá por si otra vez surge otra, por favor, otra pregunta. Muchas gracias. Y mientras vamos hablando de la parte que nos quedamos en seguridad, algo que no hablamos, Aquiles, fue realmente la movilidad y la seguridad. Ahora que estuvimos hablando del evento de movilidad que está sucediendo en España, bueno, que sucedió hace poco en España, uno de los puntos más importantes que se hablaba era la explosión de la movilidad y la poca seguridad que hay
tanto en dispositivos como en conexiones inalámbricas en cuanto a seguridad. ¿Cómo se llama? El cifrado de información a través de inalámbricos todavía es algo que no se usa demasiado y que puede ser fácilmente interceptado. Entonces, digamos, ese es otro punto de seguridad que no se ha visto mucho y que incluso muchas empresas, sobre todo autoridades de países, no quieren que se avance mucho más en el cifrado, porque entonces no pueden tener fácil acceso a ese tipo de comunicaciones. No pueden espiar a los ciudadanos. Cómodamente, ¿no? Exacto. Exactamente, porque el cifrado de la información ya se convierte en una barrera para el que intente entrar de manera ilegal a tu información, a tu máquina o a tu dispositivo móvil. Y de hecho incluso hay hasta muchos mitos en relación a esto del cifrado, que si se alenta la computadora, que si luego no se puede recuperar la información, en fin, todo este tipo de cosas, pero que en realidad lo que sucede muchas veces es que en países donde no hay una libertad de expresión o hay una política de criminalización del ciudadano, pues esos estados tratan de evitar que el ciudadano haga este tipo de procesos porque si no los puede espiar, ¿no? Sí, pero ¿cuál es el resultado de eso, Aquiles? Precisamente el ransomware. Así es. Que te encripta tu computadora y tú no tienes la menor forma de defenderte porque nadie conoce las formas de encriptación. Entonces, si esto fuera algo mucho más común y legal, entonces no sería tan fácil que cualquiera entrara, para empezar, que entrara a tu comunicación, y en segunda, que te encriptara de forma que no pudieras salvar tu información. Así es. Entonces, digamos que es un arma de doble filo el mantener a la gente en la ignorancia. Así es. Y recuperando un poco la información de AMD, en próximas semanas vamos a tener invitados aquí a la gente de AMD para que nos hable precisamente de todos estos avances y anuncios que han estado haciendo, y que van muy enfocados no solo a la cuestión del uso de la tecnología para los negocios o las empresas, sino que hay mucho que está enfocado hacia ese mercado enorme y gigantesco que es el mercado de los videojuegos. Así es. ¿No? Entonces, el anuncio constante de equipos, de accesorios, de temas, de títulos de videojuegos, realmente es muy, muy importante y inmenso a nivel mundial, y donde usted menos cree, salta a la libre, porque de repente uno se entera por ahí de que alguien es un gamer y invierte miles de pesos en sus equipos, en sus videojuegos, en sus complementos, que van desde teclados, audífonos, ratones hipersensibles, todo este tipo de cosas. Yo no me considero un gamer, pero sí me gustan mucho los videojuegos, y de hecho mi PC, mi PC es una PC para jugadores. Así es. Entonces el mouse que utilizo es un mouse hipersensible, realmente es hipersensible. Me costó un poco de trabajo poderme adaptar al mismo, pero yo me divierto mucho. Y aparte es un tema muy interesante, Aquiles, toda la evolución de los videojuegos, porque digamos, ahorita están regresando a las PCs. Así es. Durante mucho tiempo estuvieron excluidos de las PCs porque solamente se tomaban en cuenta las consolas, y esto tuvo una evolución pues lógica de cierta forma, porque durante mucho tiempo las consolas utilizaban los procesadores que se utilizaban en el rendering de películas, digamos los procesadores RISC, que eran los más socorridos porque tenían una mucho más grande capacidad de memoria y una más grande capacidad de trabajo de punto flotante, que es, digamos, una de las características de los procesadores de los trabajos matemáticos que ellos hacen. Pero lo mismo de que los procesadores de las consolas eran de 64 bits, podían soportar muchísimas megas más de RAM para trabajar en la proyección de los juegos y en la rapidez del rendering de las animaciones. Ahora esto ya no es así. Ahora ya los procesadores de PC alcanzaron y sobrepasaron a esos procesadores antiguos que antes trabajaban en las consolas, y ya la calidad, además la conexión a la red, que es muchísimo más rápida desde una PC, hace que las consolas estén perdiendo cada vez más éxito y que las PCs empiecen otra vez a tener entrada ahí. Pues bueno, para beneplácito de todos nosotros, y si tienen sobrinos, hijos, primos,
hermanos que se dedican o les gustan los videojuegos, déjenme decirles que me acaban de informar que la próxima semana nuestro invitado va a ser precisamente alguien de AMD. No sé si va a ser David Garza, si va a ser Pepe Morales, no sé quién de ellos va a estar aquí, pero bueno, vamos a poder platicar de que todo bueno, esto. así ya nos dirán mucho más de lo que estamos hablando ahorita y de la presentación de su tecnología. Así es, vamos a tenerlos por acá y vamos a tratar de tener invitados también a alguien muy clavado en el rollo de los videojuegos para que, bueno, se den un entre de uno a uno, ¿no? Y también vamos a tener próximamente, en 2 semanas, vamos a tener para los millennials, para los chavos que están generando mercado y están haciendo negocios de una manera distinta, vamos a tener a uno de nuestros grandes amigos, Cristian Zwilly, hablando precisamente sobre estas, ¿cómo les llaman? Incubadoras, las startups de negocios. Él está muy metido en la parte que tiene que ver, el 23 de marzo efectivamente, él está muy metido en esta cuestión de generar, de capacitar a los empresarios, tanto jóvenes como ya no tan jóvenes, en este mundo de la mercadotecnia digital, ¿no? Que es todo un rollo, todo un descubrimiento, el poder desarrollar y ser efectivo en estas estrategias digitales donde las redes sociales juegan un papel fundamental, ¿no? Sí, cabe decir que es un mundo completamente distinto de la mercadotecnia como la conocemos o como la conocíamos, porque ahora ya está todo dominando, la mercadotecnia digital está dominando y es una forma muy distinta de abordar tanto el mensaje como el público, como la vía de llegada. Sí, y de hecho a nosotros nos ha costado un poco de trabajo. Así es. Reaprender todo este rollo, pero creemos que ahí la llevamos. Entonces, bueno, esos son los invitados hasta el momento. La semana que viene vamos a tener, les repito, a la gente de AMD aquí en el estudio improvisado. Pues estamos haciéndolo aquí porque yo no puedo caminar mucho por el rollo de, ya saben algunos lo que me pasó, y entonces lo estamos haciendo aquí. Pero aquí antes hacíamos un programa que se llamaba El Escudo de Aquiles, ya lo he dicho alguna vez, era un programa de cultura que pasaba en la madrugada, lo hacíamos de 11 de la noche a 2 de la mañana, y nos divertíamos mucho el Aquiles y yo. Bueno, pues ha llegado el momento, Fer, de empezar a despedirnos. Como siempre se nos va el tiempo, los temas se quedan a veces en el tintero, a veces los tocamos muy de pasadita, pero esperamos que la información que nuestros invitados trajeron para esta exposición de Infosecurity, que va a ser en el mes de abril, participen, acudan. Nosotros vamos a estar publicando mucha información sobre seguridad, sobre ir calentando este rollo, porque la verdad creemos que es muy importante. Es muy importante y... Es un mercado muy importante para empezar, es un mercado muy importante para los distribuidores y es un tema muy importante para todo el país porque no tenemos, digamos, del 90% del que yo hablaba hace un rato representa apenas que el 30% de las empresas nacionales. Así es. Toda la inversión en seguridad que se ha hecho son solamente de un 30% de las empresas nacionales, así es que la oportunidad del otro 70% que no han invertido prácticamente nada en seguridad es muy grande y tiene que tomarse en cuenta tanto desde el punto de vista del distribuidor como del usuario. O sea, tiene que tomar en cuenta, tiene que tomar en serio la seguridad de su información y de su empresa. Así es, y bueno, pues hay que tomar conciencia. Esto es de alguna manera que meternos en la mente que es importante tener por lo menos medidas mínimas de seguridad como usuario final o como empresario, de que cuando se hacen los presupuestos, pues bueno, hay que apartar una parte para poder cubrir cualquier posible agujero y generar una cultura, porque como decían nuestros invitados hace un momento, hay mucho de lo que se pierde o de los daños que se hacen en vulnerabilidad informática o de seguridad, pues viene precisamente de los mismos miembros de las organizaciones o de los mismos miembros de la familia o del hogar que pues por una falta de cultura pues dejan la puerta trasera abierta, que es por donde se meten los cibercriminales y bueno, hacen de las suyas con nuestra información. A nombre de Fernando Reyes, gracias, periodista y director editorial de la revista Canales TI, que es la publicación que tenemos,
Que vamos a cumplir 20 años este año. Vamos a cumplir 20 años este año. Y de Aquiles Alexei, que estuvo a cargo de la parte técnica, de Elena Ariadna, que dirigió esta transmisión y que además estuvo monitoreando y haciendo, complementando la información a través del chat, de Leticia Zamora, que nos está monitoreando desde la oficina. Así es. Que también estuvo por ahí comentando cosas. Les queremos agradecer su atención, su participación, y les recordamos que nos sigan a través de nuestras diferentes páginas o plataformas en internet. Una de ellas es Canales TI, que es fundamentalmente dirigida a quienes venden bienes y servicios informáticos. BizDig o Business Digital, que es la página que está enfocada hacia el usuario final y la pyme, y nuestra página de internet, que es Internet en México, que también está enfocada solo a temas que tienen que ver con internet. El Escudo de Aquiles, que es una página personal donde publico temas que tienen que ver también con informática, pero dirigidas ahí sí solo a usuario final, no joven sino adulto, ¿no? Cosas que le pueden interesar, productos, tendencias, cosas de este tipo. Y bueno, y el apoyo que tenemos ahí con Posten, que sí va dirigido a los jóvenes consumidores de tecnología, los famosos millennials. Entonces hay muchas plataformas, hay muchas formas en que estamos abordando la información y la comunicación, y esperamos pues contar con su audiencia y su lectura, y que nos sigan a través de este esfuerzo que hacemos, y que la idea es generar y desarrollar la cultura informática en nuestro país, que pese a que ya hay una enorme masa de usuarios tecnológicos, sigue habiendo un rezago ahí, fundamentalmente en cuestiones que tienen que ver con la cultura informática y con el acceso democrático a precisamente las tecnologías de la información, que es el querámoslo o no, el presente y el futuro de la humanidad. Muchas gracias, buenas noches y nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima.